Quizá la más reciente y la más dura es decidir hacer un retiro ordenado de mis empresas. Uno no se quiere desprender de sus hijos. Y una empresa es un hijo. ¿Sí? Pero como a los hijos, a las empresas también hay que echarlas a volar. Y hay que entender que se van a ir, pero duele. Son decisiones difíciles. Bueno, para mí el líder es primero el que crea la visión. Toda empresa o todo emprendimiento nuevo, puede ser dentro de una misma empresa, requiere de una visión, requiere de un sueño. Un sueño que debe ser un sueño posible, no puede ser un sueño imposible, ¿no? Entonces, el líder necesita la capacidad de elaborar esa visión y evaluar la factibilidad de que ese sueño se convierta en una realidad en un plazo determinado de tiempo. Es diferente cuando uno inicia una empresa, por ejemplo, los tiempos son más largos, pero a veces si uno está dentro de una empresa grande, un grupo de empresas, lo pueden cambiar de organización por promoción, por cambio lateral, por lo que sea. Pero donde llegue tiene que tener un sueño de a dónde quiere llevar ese grupo de personas que trabajan con uno. Entonces, esa es la primera tarea del líder, crear la visión. La segunda parte del líder es, el líder es un evangelizador. Yo lo comparo mucho con estos pastores de las iglesias norteamericanas que convencen, que hacen creer. ¿Qué es lo que hace creer el líder? Su visión. O sea, tiene que comunicarla, pero tiene que hacer que quienes están en el equipo, en la organización, la crean. Pero además tiene que hacer que los clientes, que pueden ser clientes internos o externos, también la crean. Porque yo puedo tener un equipo muy motivado, pero si mis clientes no me compran, pues no voy a ser exitoso. Y cuando hablo de clientes no me refiero solamente a cuando uno sale a vender productos o servicios. También a veces es un departamento, un área interna en donde uno tiene clientes. También hay que convencer a esos clientes de que la visión es la correcta. Cuando ya estoy operando, el líder se convierte en un mentor, en un educador, en un facilitador y muchas veces en el árbitro. Porque en todas las organizaciones, en todas las empresas hay intereses personales, hay intereses encontrados. Entonces hay que hacerla de mentor para llevar a las personas al nivel que uno quiere, para traer los clientes al entendimiento de los productos o servicios que uno vende. Pero además de eso, hay que ser un árbitro cuando suceden situaciones, que es lo común en todas las organizaciones, de diferencias de opinión e impedir que se formen grupos y que se hagan facciones, porque eso es lo que destruye a las organizaciones, sean empresariales, de servicio público, lo que sea. ¿Okay? De hecho, pues eso es lo que nos está pasando un poco en México. Estamos divididos y estamos enfrentados. Y no aprendemos a dialogar. ¿Por qué? Porque no hay un árbitro. Al contrario, hay alguien que está incitando a las diferencias. Y por último, el trabajo del líder también es desarrollar a su sucesor. El líder tiene que entender que no es eterno, porque nada en la vida es eterno. Entonces, si yo no tengo muy claro que mi paso por la empresa o la organización es temporal y no me preocupo por crear mi sucesión, del tipo que sea, puede ser otra persona, puede ser un grupo, puede ser como ustedes quieran. Eso me hace que yo falle como líder.
Esto que estoy diciendo es producto de 50 años de estar trabajando. Evidentemente en mis primeros trabajos yo no tenía idea ni de que iba a crear una visión, o sea, entraba y como los tacos del fútbol americano, a golpes, ¿no? Los años te van enseñando. Uno de los errores más comunes que uno tiene como empresario o como ejecutivo de una empresa es quererse comer el mundo a pedacitos y no entender que lo que está imaginando, esa visión, es algo no alcanzable, o por lo menos no alcanzable en el tiempo que uno tiene, porque todo tiene plazos. O sea, cuando tú tienes tu empresa, pues tienes un cierto capital, y cuando el capital se te acaba y ya no puedes acceder a fuentes de financiamiento, pues se te acabó el plazo, ¿no? Entonces, cuando trabajas para un tercero, para una organización corporativa grande, pues también tienes plazos, ¿sí? Entonces, a veces uno crea sueños que no son factibles en el tiempo. No que el sueño no sea factible, sino que no te va a dar el tiempo. Eso lo vas aprendiendo con la experiencia. Si yo pudiera regresar a mis 20s o a mis 30s, con la experiencia que tuviera hoy, te aseguro que sería 100 veces más exitoso. El problema es que uno va aprendiendo con la experiencia. Por eso, ¿qué me gusta a mí hacer? Pues trabajar con personas jóvenes y decirles, cuidado, ¿sí? Tienes que tener esto. Ahora, ¿qué pasa cuando eres joven? Escuchas poco, ¿no? No es necesariamente tu mayor virtud el escuchar. Las personas que escuchan realmente son muy exitosas. ¿Cuál es la mayor virtud de las personas jóvenes? La fuerza, la capacidad de trabajo. Entonces mucho se sustituye. ¿Cuál es la virtud de los viejos, de los experimentados? Eso, la experiencia, ¿sí? El saber escuchar, el saber oír, el no crear castillos en el aire. ¿Cuál es la deficiencia? Pues que ya no tienes la fuerza. O sea, eso es lo que veo. Entonces, ¿cómo lo he aplicado? A ver, no es que yo desde que comencé a trabajar haya tenido un proceso así como el que te platiqué. Esto lo he ido construyendo a través de los años, ¿sí? Poco me importaba cuando tenía 30 años crear un sucesor. Eso era lo que menos me preocupaba. Lo que me preocupaba era llegar a las metas del mes siguiente o del año, ¿no? Pero me parece que el ejercicio tiene que hacerse, y por eso yo creo que las organizaciones de todo tipo deben de tener una mezcla de personas, ¿sí? Deben de tener una mezcla de personas entre jóvenes, impetuosos, duros, que entiendan el mercado actual, que entiendan a las generaciones actuales, y personas maduras que puedan aportar esa sensibilidad, esa cordura al tomar decisiones, pero que no necesariamente tengan ya la capacidad de trabajo que tienen los jóvenes. Quizá la más reciente y la más dura es decidir hacer un retiro ordenado de mis empresas. Uno no se quiere desprender de sus hijos. Y una empresa es un hijo, ¿sí? Pero como a los hijos, a las empresas también hay que echarlas a volar. Y hay que entender que se van a ir, pero duele. Son decisiones difíciles, que luego se disfrutan, porque también como con los hijos los echas a volar y luego disfrutas a los nietos y disfrutas a los hijos maduros, sí, pero cuando se van, te duele, ¿sí? No es fácil tomar la decisión. En el caso de los hijos, tú no la tomas, los hijos la toman y te dicen bye, o sea, esos no se esperan. En el caso de las empresas, tú las tomas. Entonces, cuando vendes, cuando transfieres el control, llámese accionario de persona, el puesto, etcétera, aunque siga siendo accionista o propietario de la empresa, cuesta mucho trabajo. Y lo veo en mi medio y con mis compañeros de generación. Quien quiere hacer una transición súbita, le cuesta mucho trabajo. Los que hacen la transición a través de un plazo,
pues les cuesta un poco menos de trabajo, se van acostumbrando día a día, ¿sí? Y luego les gusta también el tener libertad y no tener una agenda tan dura y cosas, porque es muy agradable, la verdad es que es muy agradable. Pero esas decisiones son duras. Ahora, cuando tienes que cerrar una empresa y hacerlo porque te cambiaron las condiciones de mercado y el sueño del que hablaba al principio ya no es posible, ya no es factible, eso es más duro, ¿sí? Porque el empresario, en mi opinión, no es un buen empresario si no entiende que la empresa no es de él. La empresa es de las partes relacionadas. ¿Quiénes son las partes relacionadas? Los clientes, los proveedores, los colaboradores, el fisco, la sociedad en su conjunto, ¿sí? Pero tú estás cerrando una fuente de creación de valor, ¿sí? Y eso es muy duro. A mí me tocó hace 2004 cerrar una empresa, porque ya no era, el sueño ya no era posible. Las condiciones del mercado internacional habían cambiado, ¿sí? Y les puedo decir con orgullo que económicamente me fue muy bien, ¿sí? Pero la verdad es que anímicamente te pega mucho, ¿sí? Y yo creo que esas son decisiones complicadas en el mundo de los negocios. Cuando contratas estás muy contento, cuando despides no estás contento, cuando pierdes un cliente grande te da mucha tristeza, pero esas son cosas que pasan todos los días. Decisiones duras así, cerrar una empresa o salirte de la empresa. Una primera lección es que las empresas se manejan con la cabeza. Hay que tener el corazón y la fuerza y el espíritu para manejarlas, no me malentiendan, pero al final del día las decisiones se deben de tomar con la cabeza. Y cuando tú ves que tu capacidad productiva de bienes físicos o de servicios ya no es competitiva internacionalmente, tienes que decidir salir. Este caso de esa empresa, pues era una empresa que competía con la China del 2004, que era una China muy barata. Hoy sería otra situación, pero en aquel entonces no teníamos ninguna opción. O sea, habíamos sido exitosos porque los Estados Unidos tenían un sistema de cuotas compensatorias y de impuestos altos, ¿sí? Pero cuando se cayeron esos impuestos con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, ya no fuimos competitivos. O sea, una decisión legal, gubernamental de nuestro principal mercado, que era los Estados Unidos, nos mató, ¿sí? Y pues cuando estás muerto, o déjame decirlo así, nos quitó a algunos de nuestros miembros. Pero si no quieres morirte, pues hay que sacrificar el miembro y decir adiós, ¿sí? Y fue una buena decisión, fue una decisión correcta porque lo que hicimos fue liquidar a las personas, pagar nuestras deudas, cerrar la empresa, hacerlo bien y emprender otra empresa, ¿sí? Emprender otra empresa. Claro, en aquel entonces yo tenía 50 años, entonces tenía la fuerza para hacerlo. Hoy no sé si quisiera, digo, ya no estoy en esa situación, pero hay que saber cuándo, ¿sí? Cuando algo ya no da resultado, hay que tomar las decisiones duras. Uno, ten la mejor información disponible. Si no tienes información real, ¿sí? No vas a tomar buenas decisiones. La historia de los otros datos que vimos todas las mañanas no es cierto. Los datos son los datos. Lo que hay es eso, punto. Los números son números. En la medida que tú tengas la información correcta, podrás tomar una mejor decisión. La segunda, no te creas omnipotente. Pide consejo. ¿De quién pide consejo? De gente que no tenga un sesgo, porque no tiene ese cariño, ese amor por la empresa, ¿sí? De personas que puedan darte una opinión no sesgada, ¿okay? La tercera es, no te apresures, pero no te dilates, porque apresurarse puedes cometer un error por falta de información. Pero si te dilatas,
puede ser que ya no puedas tomar la decisión correcta y termines haciendo daño a muchas personas. ¿Sí? Como tener que caer en quiebra, por ejemplo. Yo diría que esas son las tres cosas. O sea, uno no puede tomar una decisión cuando el corazón le dice otra cosa. O sea, una decisión basada en datos, cuando el corazón le dice otra. Pide ayuda, confía, no sabes todo, tienes sentimientos, hay fuerzas dentro de ti que te llevan a tomar decisiones que no necesariamente sean las correctas. Pide ayuda. Pero cuando vayas a pedir ayuda, ten la información correcta, porque la persona que te ayude no va a operar más que con la base de la información, y si tú le das mala información, va a ofrecerte una sugerencia incorrecta. ¿Sí? Y no te tardes. ¿Sí? Tampoco lo hagas rápido, pero no te tardes. No seríamos empresarios si no tuviéramos intuición, pero no debe ser el factor más importante. ¿Sí? Ya estamos hablando aquí de decisiones que pueden terminar con una empresa, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando me dices, oye, decisiones de ir por un mercado, pues ahí a veces tienes que ser mucho más intuitivo, porque a veces no hay ni siquiera datos, o la mayoría de las veces no tienes datos del mercado. El mercado es nuevo, se está creando. ¿Cómo sabes? ¿Sí? Entonces ahí tienes que irte por el olfato y jugártela. ¿Ah? Pero cuando ya estás hablando de una decisión de matar algo, ¿sí?, de terminar algo, hay que trabajar con datos. ¿Por qué llegué aquí? Ya no es intuición. Los humanos somos altamente emocionales. Y qué bueno, ¿no? Si no fuéramos emocionales, no seríamos humanos. Uno entiende que la empresa no es tuya, que hay muchas partes relacionadas que yo mencionaba hace un momento y que te debes a eso. ¿Sí? La empresa es un ente para crear valor. El valor no es solamente para el accionista, es para todos los que están involucrados. No puedes tener una empresa si no hay ciertos activos, gente, colaboradores, consejeros, clientes, por supuesto, fundamentalmente. Tienes que tener clientes que crean en ti. Estas son las partes relacionadas. Es como un entrenador. Hablan, ahorita que acaba de terminar el Super Bowl, está muy de moda, no, que el entrenador fulanito y que el entrenador menganito y que lo corrieron. A ver, ¿qué es el entrenador? Pues es un director de orquesta, ¿no? Pero el entrenador tiene que lidiar con los jugadores, que pueden ser primas donas porque son muy buenos, son atletas extraordinarios. Tiene que lidiar con los dueños, tiene que lidiar con el público, tiene que lidiar con la liga, tiene que lidiar con la televisión. ¿Sí? Todas esas son partes relacionadas. ¿Sí? Y el entrenador no puede nada más ser bueno en trabajar con los jugadores, porque si no es bueno para la parte de relaciones con los dueños, pues ¿qué va a pasar? Pues lo van a correr. Ahora, puede ser muy bueno en sus relaciones con los dueños, pero si tiene malas relaciones con los jugadores o con un grupo especial de jugadores, se lo va a llevar el tren. Entonces tienes que entender que esto es multifactorial, no es de uno. Y la otra parte que también yo creo que es muy importante y que hoy en día es más importante cada minuto, es la responsabilidad social. Hay que entender que no somos entes, ni entes aislados, ni entes permanentes. O sea, estamos en un sistema y nos vamos a ir, nos guste o no nos guste. ¿Que te gusta pensar que te vas a morir? No. ¿Te gusta pensar que vas a salir de la empresa? No. Pero si quieres ser líder, tienes que pensarlo, porque tienes que partir de ese hecho. Y tienes que pensar que tú agregas valor no para ti,
Y una parte es para ti, ¿verdad? Nadie trabaja de OK, no estoy proponiendo que no se lleven nada, pero trabajas para crear valor para la sociedad. Y en la medida en que entiendas eso y hagas cosas que aumenten el valor de tu organización para la sociedad, vas a ser exitoso. El éxito va a venir solito. Digo, no solito, viene porque estás haciendo esas cosas exitosas, pero vamos a decir, no es ir a buscar el éxito por el éxito, es crear valor para la sociedad de tal forma que el éxito te va a llegar. Yo pensaría que no hay, que esto del legado no hay mucho que dejar, ¿no? Yo la verdad es que planeo vivir todo lo que pueda con lo que tengo de la mejor manera y no es una cuestión de dejar legados o no dejar legados. Sí me gusta compartir, ustedes me invitaron aquí a compartir y lo hago con mucho gusto. Si esto le sirve a alguien, un nuevo empresario, pues eso es una aportación mía a la comunidad. Me gusta dar clase, ¿sí?, para jóvenes. Estoy feliz ahorita de tener algunos jóvenes que fueron mis alumnos hace 20 años y que ya son empresarios destacados, que me piden consejo. Eso me hace sentir bien, ¿sí? Eso te hace sentir bien. No porque sea legado, sino porque es una satisfacción de decir, hice algo que a otra persona le parece interesante, ¿sí? Yo creo que no hay que pensar tanto en el legado, hay que pensar más bien en las, como decía el poeta, en vida, hermano, en vida, ¿no? El legado ya, pues ya cuando estás en el panteón, ya qué importa, ¿no? Ya no hay, yo no quiero pensar en eso, mejor lo que pueda dar los días.